Para dar a entender mejor aquí en Noruega ese complicado asunto. En Haití también estamos siguiendo de cerca lo que está pasando porque es un tema que nos toca también. Ya las dos personas que han hablado han explicado todo un proceso que se ha llevado desde más de 15 años, tratando de quitar, de limitar cada día a los derechos de inmigrantes y de sus descendientes en República Dominicana. Donc, le 23 septembre 2013, comme ils viennent de dire, il y a une branche du pouvoir d'État dominicain qui est la Cour constitutionnelle qui a pris un arrêt qu'on appelle la Sentencia 168-13, ordonnant le retrait du registre civil de toutes les personnes nées de parents étrangers en remontant jusqu'en 1929. El 23 de septiembre del 2013, una instancia, un estamento del poder del Estado Dominicano, es decir, la Corte Constitucional de este país, adoptó una decisión judicial, la sentencia TC 168-13, que ordenó sacar del registro civil a todas las personas nacidas de padres extranjeros, y esto hasta el año 1929. Donc c'est une décision qui dénationalise de fait des milliers de personnes, la majorité d'ascendance haïtienne d'au moins 4 générations. Es una decisión que desnacionaliza, que quita la nacionalidad a al menos 4 generaciones de personas, a millares de personas, y la mayoría de ellas de ascendencia haitiana. Alors, cette décision a été largement critiquée par des organisations et personnalités en République dominicaine, en Haïti et partout dans le monde pour son caractère raciste, discriminatoire, irrespectueux des principes de droits humains, des conventions internationales ratifiées par la République dominicaine et même par de sa propre constitution. Y dicha sentencia ha provocado muchas reacciones y ha sido criticada por organizaciones y personalidades, primero en República Dominicana misma, en Haití, en todas partes en el mundo, por su carácter racista, discriminatorio, irrespetuoso de los principios fundamentales de derechos humanos, de los convenios internacionales ratificados por República Dominicana y hasta de su propia constitución. Dans une note rendue publique le 1er octobre 2013, soit quelques jours après l'adoption de cet arrêt, une quinzaine d'organisations dominicaines ont écrit ceci. Ok, ella va a leer. Sí, en una nota que se publicó el 1 de octubre de 2013, o sea, algunos días después de la decisión del tribunal, una quincena de organizaciones dominicanas escribían esto. Ok, tú puedes traducir. L'arrêt, en faisant référence à des critères raciaux pour dépouiller des citoyens et citoyennes de leur nationalité, viole au moins 15 articles de la Constitution dominicaine. Elle affecte des milliers de Dominicains et Dominicaines de toutes les origines, mais particulièrement ceux et celles d'ascendance haïtienne, auxquels depuis l'année 2007, l'État était en train de quitter leur nationalité. Esta sentencia, que hace referencia a criterios raciales para despojar a ciudadanos y ciudadanas de su nacionalidad, viola al menos 15 artículos de la Constitución Dominicana. Afecta a millares de dominicanos y dominicanas de todos los orígenes, pero particularmente a los de ascendencia haitiana, a los cuales desde el año 2007 el Estado ha venido quitando su nacionalidad. Cet arrêt s'érige en un instrument de ségrégation au sein de la population nationale. À partir de cette décision, nous serons désormais divisés entre Dominicains de pure race
et dominicains qui, comme par magie, sont transformés d'un jour à l'autre en étrangers par le simple fait que leurs parents et grands-parents étaient des immigrants. Esa tendencia se convierte en un instrumento de segregación dentro de la población nacional. A partir de esta decisión, seremos entonces divididos entre dominicanos de pura lana y dominicanos que, como por magia, son transformados de un día al otro en extranjeros por el simple hecho de que sus padres y abuelos eran inmigrantes. Des milliers de Dominicains et Dominicaines se verront empêchés d'exercer leurs droits fondamentaux. Ils devront affronter quotidiennement le risque de déportation massive. Ils continueront d'affronter des difficultés pour pouvoir étudier, travailler, payer l'assurance médicale, etc. Des milliers de Dominicains et Dominicaines continueront de transmettre à leurs enfants et petits-enfants le statut d'apatride qui les affecte, une attitude contradictoire avec l'engagement pris par l'État de protéger les enfants de toute forme de discrimination et de leur garantir la personnalité juridique. Millares y millares de dominicanos, dominicanas, entonces no serán impedidos de ejercer sus derechos fundamentales. Al día a día deberán afrontar el riesgo de deportaciones masivas. Deberán seguir afrontando dificultades para poder estudiar, trabajar, pago el seguro médico, casarse, abrir cuentas bancarias, etcétera, etcétera, desplazarse dentro del país. Millares y millares de dominicanos y dominicanas van a seguir transmitiendo a sus hijos, nietos y descendientes el estatus de apátridos que les afecta, una actitud contradictoria con el compromiso tomado por el Estado dominicano de proteger a los niños contra todas formas de discriminación y de garantizarlos la personalidad jurídica. Et les organisations continuent. Cet arrêt aggrave aussi la situation de marginalisation et d'exclusion dans laquelle vivent des milliers de personnes et aura des incidences négatives sur les possibilités de promotion d'une gouvernance démocratique. Y las organizaciones siguen diciendo esto. Esta sentencia empeora la situación de marginalización y de exclusión en la que se encuentran millares de personas y tendrán incidencias negativas sobre las posibilidades de promoción de una gobernación démocratique. Comment cet arrêt a-t-il été perçu en Haïti? ¿Cómo se ha percibido esa sentencia en Haïti? Toute la population a suivi et suit encore de près l'évolution de ce dossier et plusieurs secteurs ont organisé des conférences pour analyser la portée de l'arrêt 168-13 et mieux comprendre le sens du message que la République dominicaine essayait d'envoyer au monde et à Haïti à travers cette décision, entre guillemets, juridique, mais hautement politique. En Haití, toda la población siguió y sigue siguiendo muy de cerca la evolución de ese expediente y varios sectores han organizado conferencias para tratar de analizar el alcance de esta sentencia 168-13 y entender mejor el sentido del mensaje que la República Dominicana trataba de dar al mundo y a Haití a través de esa decisión, entre comillas, jurídica, pero altamente politique. Parce que l'arrêt 168-13, même quand elle s'adresse aux étrangers et leurs descendants, vise particulièrement des personnes d'ascendance haïtienne. Dans cette perspective, il s'agit d'un message clair qui annonce un tournant dans les relations entre les deux pays. Pues la sentencia de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional Dominicano, aun cuando está dirigido a los extranjeros y sus descendientes de manera general, pero en realidad enfoca particularmente las personas de ascendencia haitiana. Y en esa perspectiva se trata de un mensaje claro que anuncia
una nueva etapa en las relaciones entre los dos países. L'on a beaucoup questionné la finalité d'une telle décision. En effet, petit à petit, on a vu que cette décision était en train était une décision qui n'est pas venue par hasard, mais qui a pris du temps à se mettre en place. Sí, se ha cuestionado mucho el porqué de dicha sentencia y se ha podido dar cuenta que no es una cosa repentina, pero es una decisión que se ha venido poniendo en marcha desde hace mucho tiempo. Et c'est une décision qui fragilise tous les efforts de rapprochement, d'amélioration des relations que de nombreux secteurs dans les deux pays étaient en train de construire patiemment. Y esa sentencia fragiliza, pone en peligro todos los esfuerzos de acercamiento que muchos sectores dentro de ambos países estaban realizando para un mejor entendimiento en la isla. En effet, petit à petit, des deux côtés de l'île, l'on prenait conscience que nous sommes certes deux pays, deux peuples, mais une seule terre, une seule écologie, que nous sommes exposés aux mêmes aléas climatiques, que nous avons une histoire commune, que les deux économies sont interdépendantes, bref, que nous avons beaucoup d'intérêts communs à protéger. Ya, porque desde poquito a poco en ambos lados de la isla se estaba tomando conciencia de que claro que somos dos países, dos pueblos, pero vivimos en una misma tierra, es una sola ecología, que somos expuestos a los mismos aleas climáticos, que tenemos una historia común, que las dos economías son interdependientes. O sea, es decir, que tenemos muchos intereses comunes que hay que proteger. Depuis une trentaine d'années, des organisations haïtiennes et dominicaines, aidées parfois par des amis étrangers comme la Norvège, se sont efforcées de construire des liens, d'apprendre à mieux se connaître, à s'entraider, à façonner de nouvelles relations, où c'est le respect, la justice et la solidarité qui guident nos actions. Mais l'arrêt CT 168-13, par son caractère officiel et discriminatoire, a mis tout cela en jeu. Desde más de como 30 años, las organizaciones haitianas y dominicanas, ayudadas a veces por amigos extranjeros como Noruega, se han esforzado de construir lazos, de aprender a conocerse mejor, a ayudarse, a construir nuevas relaciones en las cuales el respeto, la justicia y la solidaridad son valores que guían nuestras acciones. La sentencia, por su carácter oficial y discriminatorio, pone todo sola en tierra de juicio. La plus grande préoccupation soulevée en Haïti par la publication de cet arrêt fut la révélation de l'existence d'un courant raciste anti-haïtien qui est parvenu à s'incruster dans les plus hautes sphères de l'État dominicain pour mettre à exécution des plans et des visions qu'ils ont pendant longtemps caressés dans des discours politiques. La mayor revelación que se sacó en Haití a partir de esa sentencia y analizando los datos venidos de la República Dominicana es que era la existencia en República Dominicana de una tendencia, de una corriente racista, anti-haitianista, que estaba poniendo a ejecución planes y visiones que habían expresado en los discursos políticos por largos años. L'on a vécu cet arrêt en Haïti comme une décision injuste et même ingrate contre une population d'immigrants et leurs familles, lesquels ont pendant presque un siècle apporté dignement leur contribution au développement de la République dominicaine. Pour nous en Haïti, il s'agit d'une tentative d'effacer une partie de l'histoire de l'île, dans laquelle les deux États ont été impliqués à fond en promouvant la migration pour des raisons économiques. Y en Haití se vivió esta sentencia como una decisión injusta, incluso malagradecida, sí. Malagradecida por la contribución de una población de inmigrantes y sus familias que durante más de un siglo
han aportado dignamente su contribución al desarrollo de la República Dominicana. Para nosotros en Haití se trataba de una tentativa de borrar una parte de la historia de la isla en la cual los dos estados han sido involucrados promoviendo la migración de mano de obra por razones económicas. Voy a resumir rápidamente porque me dijeron que me faltan solo 5 minutos, porque la presencia haitiana y de sus descendientes en República Dominicana no es por casualidad. Es una historia de casi un siglo. Durante años, en República Dominicana, el Estado ha promoviendo la llegada de migrantes haitianos en su territorio para trabajar. Desde el inicio del 20 siglo, cuando se empezó la intensificación de la industria azucarera, han traído para esas empresas mano de obra haitianas a República Dominicana. Aunque hubo un masacre en 1937 que paró un poquito la migración, después siguió y los dos estados han firmado acuerdos entre ellos para hacer llegar a los migrantes. Más de 20,000 personas cada año, oficialmente, aunque sabemos que eran más. Y esa gente, algunos volvieron a Haití, pero muchos se quedaron y han hecho familias, porque no son solamente braceros, como dicen, es decir, brazos, pero también seres humanos que tienen emoción, que tienen una vida sentimental, que han tenido niños. Entonces, después de 1986, con la caída de Duvalier, se paró oficialmente los reclutamientos, pero siguieron y de manera abierta por la necesidad de las empresas del sector de la construcción, del sector de agricultura. Y además, con la situación política y económica del país de Haití, también a gente que han cruzado en el vecino país para buscar trabajo y mejor vida. Entonces, es una consecuencia de toda una historia para nosotros que quieren borrar. Antes de las denunciaciones frente a esa sentencia, se tomó en República Dominicana, después de algunas reuniones con el gobierno haitiano, dos decisiones importantes. Una es el plan de regularización de los inmigrantes en situación irregular y el segundo es la ley 169-14 que establece un régimen especial para todas las personas nacidas en República Dominicana, pero irregularmente inscritas en el Estado civil y la naturalización según el título de la ley. Para mí, el plan de regularización es una buena decisión oportuna que es como una forma de justicia a esos inmigrantes que han trabajado durante años en República Dominicana. Aunque tiene algunos problemas para que la gente pueda alcanzar a los papeles que necesitan para poder regularizarse, yo pienso que ese plan puede dar una nueva oportunidad a los inmigrantes para poder circular y trabajar sin problema. Pero en el caso de la ley sobre la nacionalidad, para nosotros eso es como un retraso. Valida, en vez de dar una respuesta a un problema que fue denunciado por varias organizaciones, refuerza la decisión de la Corte Constitucional Dominicana. Es una ley para nosotros que quita derechos
a seres humanos. Es una ley que no reconoce los derechos adquiridos. Ahora es como un favor que da al Estado dominicano a gente diciendo que esa gente no deberían ser registrados. Pero como fue un error, entonces vamos a dejar a los que ya tenían el documento, pero los que no lo tenían tienen que convertirse como extranjeros y regularizarse y después inscribir y pedir la naturalización y pueden decidir darle o no. Para nosotros es un retroceso muy fuerte. Y yo termino con un informe salido en agosto, el mes pasado, por organizaciones dominicanas que dicen, de manera general no podemos decir que esa ley es la solución que las organizaciones sociales y civiles estaban exigiendo. Esta ley no reconoce a los derechos adquiridos anteriormente, valida la negativa sistemática de los derechos adquiridos. Y además la Junta Central continúa con los mismos prácticos discriminatorios frente a la población de ascendencia haitiana. En ese proceso yo pienso, para terminar, que es muy importante que se involucren las autoridades de los dos países, pero también la sociedad civil y también las otras organizaciones solidarias para seguir presionando, desionando, apoyando donde es necesario para que esa gente pueda un día gozar de sus derechos como seres humanos. Muchas gracias.